4. Entonces ya vamos a comenzar a hablar acá, de la parte del pulso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos analizando cuando evaluamos el pulso? La anatomía de la arteria, cuando uno palpa el pulso, porque el pulso solo evaluamos con la palpación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del pulso arterial, la frecuencia o número de pulsaciones por minutos, ¿sí? La regularidad o duración de la intervalo entre las ondas pulsátiles, la amplitud o la altura de las ondas pulsátiles, la tensión o resistencia a la compresión arterial, igualdad o comparación de amplitud de las ondas y formas o características de las ondas pulsátiles. Y si es simétrico, ¿qué quiere decir? Si del lado derecho es igual que el lado izquierdo. Y también se ve si es sincrónico, ¿qué quiere decir? Si el pulso es igual que el corazón, ¿sí? Porque tiene que ir juntos. Entonces decimos que el pulso es simétrico cuando evaluamos el mismo miembro, o sea, el lado contrario del miembro que estamos evaluando. Y decimos que es sincrónico cuando evaluamos con el corazón. ¿Está bien? ¿Qué pasó? What happened? Some balls in that past plane. Gracias. Gracias. Ok. Vamos a comenzar con la anatomía de la arteria. Que como una arteria normal, no patológica a nivel del pulso, es lisa, blanda, recorrido rectilíneo y bordes percibidos, o sea, se reconoce su borde. ¿Okay? Y tiene un flujo regular. Cuando puede quedarse un poco duro cuando aumenta el flujo, ¿verdad? Cuando puede estar más duro cuando hay aterosclerosis. Por eso que muchas veces los adultos mayores pueden estar más duros las arterias. Y en mayores de 70 años, independientemente de que no tenga aterosclerosis, ¿verdad? Justamente porque ya por mucho tiempo funcionando. En la flexosidad también va a ser, si es que está medio encorvado, también va a agarrar y ser más duro. Y normalmente ahí puede ser amplio e incluso visible la arteria. Por ejemplo, la arteritis de la temporal. Con respecto a la frecuencia, miren, la frecuencia del pulso, si es regular, normalmente va a ser igual que el corazón, pero si es irregular, ahí podemos diagnosticar otras patologías. Entonces, la frecuencia del nódulo sinusal ya sabemos, o debemos de saber, que es de 60 a 100 por minuto. Entonces, menor de 60 hablamos de bradifipnia y mayor de 100 hablamos de taquifipnia. ¿Sí? Entonces hay que ver qué es lo que le está produciendo el aumento del pulso o la disminución del pulso para poder mejorar esa situación. En mujeres normalmente suele ser relativamente más alto la frecuencia del pulso que en los varones. En los deportistas suele ser un poco más bajo. Y cuando uno se pone de pie, nuestro sistema nervioso autónomo activa una respuesta para que aumente el 10% de la frecuencia de pulso, que es lo mismo que hace para la frecuencia cardíaca. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 60 por minuto, al ponerme de pie, tiene que aumentar a 67. Tener ese dato es muy importante porque cuando evaluamos a una persona que tenga 5, puede tener alteración del flujo cerebral y por eso se desmaya. Puede ser porque disminuyó el flujo sanguíneo cerebral por disminución, que no aumentó esa frecuencia del pulso que tenía que haber aumentado. Entonces, por eso que cuando evaluamos hipotensión ortostática, se evalúa la presión y la frecuencia cardíaca y la frecuencia del pulso. Entonces, si la persona tiene síncope, o
se siente mal al incorporarse o minutos después de incorporarse, hay que controlar eso. Y no hay otro estudio que le va a mostrar a ustedes más que controlar el pulso. Le van a pedir ecocardio, holter, todo lo que sea, pero probablemente te va a quedar normal los otros estudios y este es el momento de hacer el diagnóstico. Se dan cuenta que el examen físico le va a ayudar a ustedes o les puede complicar la situación si no están acostumbrados a examinar a sus pacientes y no entienden el concepto de que tienen que examinar cuando examinan pulso. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Durante la digestión aumenta la frecuencia de pulso, los obesos tienen mayor frecuencia de pulso y en el embarazo se entiende porque tiene más, digámosle, más tejido, más órganos que virga. Durante el sueño tiene que disminuir la frecuencia del pulso. Entonces, si durante el sueño aumenta, me está diciendo que hay alguna alteración del sistema autonómico. Y también durante el reposo prolongado. ¿Sí? Entonces ahí puede entender por qué la ansiedad puede alterar también, producir problemas cardíacos, porque si uno tiene que estar durmiendo y la frecuencia igual sigue alto, entonces algo va a ir produciendo. Bueno, hay un concepto que se conoce como déficit de pulso. ¿Sí? El déficit de pulso normalmente ocurre con una fibrilación auricular. ¿Sí? Entonces, ¿cómo uno detecta el déficit de pulso? Palpa el pulso y ausculta el corazón. ¿Sí? Y acuérdense que el pulso tiene que irse igual con el corazón. Tiene que escucharse los latidos y palparse el pulso. Si se escucha un latido y no se palpa el pulso, a eso se llama déficit de pulso. Normalmente ese déficit de pulso, incluso sin palpar el corazón, uno le palpa y tiene que haber un latido sincrónico. Y de repente pareció que faltó una pulsación. No se sintió una pulsación. A eso se le llama déficit de pulso. Y el déficit de pulso está relacionado a la fibrilación auricular. Entonces la fibrilación auricular necesitamos, desde el punto de vista estricto, si no tenemos electrocardiograma, nosotros tenemos que poder hacer el diagnóstico solo palpando la arteria. Obvio que le vamos a tener que pedir electrocardiograma para dejar documentado la fibrilación auricular, pero como médico y más en situación de urgencia, nosotros podemos palpar el déficit de pulso que es equivalente a la fibrilación auricular. Entonces ahí hay otro concepto. Pulsación muy débil o síntoma ventricular no generada, eyección por anticipación de las células muy precoces y de la diástole muy corta, o sea, de la fibrilación auricular por respuesta alta. Entonces, para tener más situaciones, para poder saber algunas alteraciones que pueden producir bradifilmia, están los babotónicos, los deportistas, las personas que tienen hipotiroidismo, eso ya vimos en clases anteriores, el que tiene el síndrome de hipertensión endocraniana, uno de los signos de peor evolución de la hipertensión endocraniana es cuando el paciente comienza a tener hipertensión y disminución de la frecuencia del pulso y alteración de la conciencia. Eso quiere decir que tu paciente está muriendo por hipertensión endocraniana. Es un signo clínico que es una tirada clínica que usted tiene que tener en cuenta en todo paciente con hipertensión endocraniana que no tenía hipertensión endocraniana o que está teniendo hipertensión endocraniana, ¿verdad? Y que estaba todavía lúcido. La ictericia obstructiva, habíamos hablado también que la bilirrubina se impregna de las terminaciones nerviosas y eso también puede ocurrir en las vías de conducción del corazón. Enfermedad del nódulo sinusal y los bloqueos auriculoventriculares. En esas situaciones hay bradifilmia. Obvio que hay más, pero por lo menos estos son los más frecuentes, lo que usted tiene que tener en mente y lo que dice la literatura de ustedes, ¿verdad? Ahora, situaciones que producen taquifilia. Infusiones, café, algunos té, algunos estimulantes, el cigarrillo, acuérdense que el cigarrillo produce hipoxemia, ¿verdad? Porque impide que la oxigenación pulmonar produzca una buena difusión de oxígeno, viene mal el dióxido de carbono o cualquier otra cosa, entonces produce una hipoxemia crónica. Entonces el corazón, cuando hay hipoxemia, ¿qué es lo que hace? Aumenta la frecuencia cardíaca.
fármacos varios, y hay que tener en cuenta que en la fiebre, normalmente por cada 1 grado centígrado por encima de los 37,5, tiene que aumentar 10 latidos. Casi yo normalmente mi frecuencia cardíaca es de 60, si yo tengo 38 tengo que tener 66. ¿Entiendes? Si tengo 39, ahí ya tengo 72, solo por la fiebre. ¿Entiendes? Si eso no ocurre, si no aumenta con la fiebre, por más que la frecuencia sea normal, no aumenta lo que tiene que aumentar, a eso se llama bradicardia relativa. Hay algunas patologías como la brucelosis y el dengue que produce bradicardia relativa, para tener en cuenta esa situación. Los simpáticos tónicos también durante el sueño pueden producir aumento de la frecuencia del pulso, entonces puede ser una forma de poder identificar que una persona tiene esa alteración para poder tratarla. El hipertiroidismo, ya habíamos hablado también, la miocarditis reumática activa en el momento del proceso inflamatorio. Los ejercicios musculares, ya sabemos, si el cuerpo se moviliza, aumenta el flujo y entonces el corazón tiene que aumentar también su frecuencia para poder proveer todo el flujo sanguíneo que está necesitando ese organismo que está hipermetabolizando. Taquicardia paroxística supraventricular, taquicardia paroxística ventricular, aleteo auricular, taquicardia auriculares y disociación auriculoventricular, o sea, todas las taquicardias. Entonces, si el ritmo es normal, pensamos en las otras causas. Si el ritmo es anormal, ya aumenta la frecuencia, tenemos que pensar en esta situación. Si hay taquicardia y déficit de pulso, es una fibrilación auricular. Yo le hago mucho hincapié en el tema de la fibrilación auricular, porque la fibrilación auricular es una de las arterias más frecuentes y es la segunda causa de accidente cerebrovascular isquémico que se puede prevenir anticoagulando del paciente. Entonces, si se detecta la fibrilación auricular y se anticoagula el paciente tiene un gran chance de no tener una serie isquémica. Entonces, puede prevenir tener un evento isquémico, porque sea puede prevenir discapacidad y mortalidad. La regularidad, te voy a mencionar un poco, pero no es que me interese así mucho, pero esa es una parte más fina de la semiología del pulso, ¿verdad? Entonces, regular, pausas diastólicas son iguales entre sí, ¿sí? Irregular, pausas diastólicas son variables, ¿verdad? Aquí, ¿qué es lo que me importa? La fibrilación auricular. Voy a tener una pausa, ¿por qué? Voy a tener un déficit de pulso, ¿sí? Y cuando hay extrasístoles, ¿qué quiere decir? Una contracción del ventrículo, ¿verdad? Pero, o sea, no una contracción, cuando hablamos de poliextrasístole decimos una conducción aberrante ventricular que no llega a ser una contracción efectiva. Eso normalmente en el electrocardiograma se ve la imagen de la extrasístole. No tengo acá, pero si tengo el neurólogo, bueno, la próxima clase para que puedan ver. Pero es muy frecuente ver. Acá solo que estamos usando las regularidades. Esto es normalmente, esto es solo a modo gráfico, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, como podemos ver, no hay un pulso, normalmente tiene que ser todo homogéneo y esto se revela en el electrocardiograma, ¿verdad? Acá está, estas son las extrasístoles. Estas son las extrasístoles. Acá también hay extrasístoles. Y esto es la fibrilación auricular. Esto es el pulso, pero esto normalmente nosotros no palpamos. Se palpa, no se palpa, se palpa, no se palpa, a veces no se palpa, no se palpa, no se palpa. Entonces, eso es la onda del pulso, que normalmente uno tiene que palpar. Cada latido se grafica como si fuera una onda. Y si no siento nada, es una pausa. Entonces, en la fibrilación auricular, yo puedo de repente no palpar esto, que suele ser muy frecuente en la fibrilación auricular. La amplitud también no
demasiado me interese, ¿verdad? Pero hay que entender un poquito la amplitud de cuánto va subiendo la onda de pulso, ¿verdad? Una patología como la estenosis aórtica, cuando se contrae muy fuerte puede producir un aumento de la amplitud, ¿verdad? Y cosas así. Pero ahora, con respecto a la tensión, sí es muy importante. A veces le puede ayudar mucho poder comprender el tema de la tensión. La tensión es la resistencia de la arteria a ser comprimida, ¿sí?, por el dedo proximal para poder anular o atenuar la onda de presión. Entonces, ¿de qué depende la tensión? Depende de la presión sanguínea. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando aumenta la presión, va a aumentar la tensión, y cuando disminuye la presión, va a disminuir la tensión. Entonces, si yo no estoy palpando un pulso y la persona está viva, acuérdense que el pulso puede no palparse y la persona, si su corazón está latiendo, puede estar todavía viva, ¿entiendes? Para que no me diga qué pasa, ¿verdad? Está muerta, no está muerta. El tema es que es tan débil la presión, ¿verdad?, que no se palpa el pulso. Entonces, cuando yo no palpo el pulso, mínimamente tengo menos de 90 de sintonía. O sea, el paciente ya está en shock, no necesito demasiado traer si tengo experiencia, ¿verdad? Si no tengo experiencia, primero estoy palpando, no tengo de otra. Por eso que siempre tienen que palpar, porque cuando ustedes le palpan y ya viene que tiene bajo su pulso, ustedes ya le dicen a la enfermera que le tiene que hidratar, en la gran mayoría de las veces, o incluso verinotrópicos, para que se le ponga. Y mientras tanto le trae el aparato de presión después secundariamente para corroborar cómo está. Porque si no, ustedes van a pedir primero el aparato de presión, van a perder ya un minuto y ya le podría estar salvando la vida. Y después van a darse cuenta de lo que ustedes la misma que van a hacer la misma cosa, ¿verdad?, que necesitaban una situación de urgencia. Entonces es importante entender el tema de exposición de tensión. Mucho mejor también cuando uno está fuera del área del hospitalario. Yo sé que los médicos normalmente estamos dentro del hospital. Lo bueno es que chicos, nosotros ya nos viene ya y nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces es mucho más sencillo para nosotros en teoría, pero para el paciente también se pierde mucho tiempo que no le haya visto un médico ahí. Entonces depende también de la elasticidad, por lo tanto cuanto más viejo es la arteria va a ser menos elástica. Y depende también de la rigidez de su pared. Si tiene arteriosclerosis va a ser más rígida, la tensión va a estar mayor. Con respecto a la presión arterial, cuando aumenta, va a estar muy rígida y no va a ser todo el comprimido cuando la persona tiene una presión arterial de 180 milímetros de mercurio. Entonces, en la crisis hipertensiva, si bien esto no es tan, digámosle, no es tanto como la hipotensión, que es un riesgo de traer, yo voy a agarrar y hacer nomás líquido. En este caso, tiene que medirle la presión porque a veces puede ser estar dando por otras situaciones también. Para el paciente puede tener aterosclerosis y ser hipertenso también. Entonces, es mejor medir, solo que teóricamente tiene que saber que cuando la presión está mayor de 180 hay aumento de la tensión. Y después, la igualdad. Similar amplitud en cada miembro, lo que estuvimos hablando. Entonces, la igualdad, o sea, cada pulso tiene que ser igual. Existe lo que se conoce pulso paradójico. El pulso paradójico a veces ocurre cuando la persona hace una inspiración y es como si fuera que uno de los pulsos no se para. Eso se llama pulso paradójico. A diferencia de la fibrilación auricular, que puede ocurrir eso en cualquier ciclo respiratorio. Y normalmente suelen tener mucha más frecuencia que lo que es en la inspiración. Entonces eso se llama pulso paradójico. Después, el pulso alternante de insuficiencia ventricular izquierda, pulso con pseudoalteraciones respiratorias. Lo más importante es entender el pulso paradójico diferenciando con la fibrilación auricular, para que no se confundan. Y el pulso paradójico suele ser muy frecuente en el coro. No es algo que nos altere demasiado. Ahora, con respecto a la forma, también no es algo que me interese demasiado, pero lo que normalmente hay algunos pulsos que pueden acelerarse rápido, un pulso rápido, y a eso se llama CD, y de repente ese pulso rápido que subió comienza a bajar, se siente que baja la arteria, y a eso se llama ARO. Y hay un pulso que se llama biferens
similar a inicio de campaña que puede ocurrir en miocarditis, en hipertrofia obstructiva, y el micrótono que ve la fiebre que se puede palpar como si fuera un pulso regular. Entonces, por último, la simetría. El pulso de ambos lados tiene que ser igual. Si no tiene el mismo pulso alterado. Diferencia o asimetría de amplitud, hay que pensar en la aneurisma del callado aórtico. ¿Sí? Entonces yo puedo ya sospechar un aneurisma del callado aórtico cuando mido pulso donde es asimétrico con el otro lado. Por eso que tenemos la obligación de medir en un paciente su pulso los dos lados. Como seguramente ya les dije, cuando ustedes hacen un examen físico y la historia clínica, si todavía no tienen experiencia y ustedes todavía no tienen experiencia, mínimo para decir que tienen algo de experiencia, tienen que por lo menos pasar 3 años trabajando, ¿verdad? No la práctica con instructores solos, o por lo menos ser los responsables de las cosas, por lo menos 3 años, y ahí ustedes se pueden sentir seguros y poder entender en qué situación realmente ustedes pueden obviar eso. Lo ideal es no obviar, pero ustedes se van a dar cuenta de que van a tener 20 pacientes y van a tener que ir seleccionando a quién ver primero. Lastimosamente, en la medicina sí hacemos diferenciaciones porque tenemos al paciente de acuerdo a ciertas prioridades. Lastimosamente es así. No hay ese tipo, vamos todos por igual. No se le atiende por igual al niño, al anciano, al adulto, al que tiene infarto, al que tiene una infección urinaria, todo tiene sus prioridades, porque depende del riesgo vital más que nada. Y a veces tenés que decidir entre dos personas que se están moviendo y a uno salvarle porque no hay tiempo. Lo ideal es que de repente estén todos los médicos. A veces ocurre una situación donde ustedes van a estar en un puesto, van a estar solos, porque ocurre todavía aquí en Latinoamérica, hay que entender nuestra realidad. Se dan en un puesto, están solos, y uno te va a estar gritando que le duele la cabeza y el otro está infartando. Y vas a tener que ver quién es más prioridad. Y eso va a ser mucho dependiendo de la práctica de ustedes. Y en ese momento van a tener que decidir qué examinar rápido y qué obviar en el examen. Para hacer eso tienen que tener mucha experiencia. Experiencia es decir, hacer y hacer. No es solo leer, hay que hacer. Entonces, este momento que ustedes ya van más para la parte práctica y la teoría es un agregado más nada más. Bueno, no sé si quieren continuar con la siguiente clase o quieren descansar un 15 minutos. Depende de ustedes. Entendi que é curso paradoxo. Esperar aqui. Pulso paradójico, solo para que puedan entender que me habla de la regularidad. El pulso, así como la frecuencia cardíaca, tienen que ser regulares. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, un latido, otro latido, un latido, otro latido. Vamos a poner con el gráfico. Este sería el gráfico normal. Entonces, un latido, 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 un latido. ¿Sí? Cuando uno hace la inspiración, puede no palparse un pulso. Y a ese pulso que no se palpa durante la inspiración, así se llama pulso paradójico, que es diferente a lo que ocurre en la fibrilación auricular, donde no se palpa unos en varios momentos y no tiene nada que ver con la frecuencia respiratoria, no tiene nada que ver con la inspiración. Entonces, por eso le dije que eso va a tener que ser diagnóstico diferencial, ustedes no lo vean, entre una FA y un pulso paradójico, que suele ser. El pulso paradójico se ve más en joven y cosas así. Bueno, entonces, continuamos con el tema de tensión arterial, ya entendemos lo que es el
vamos a poder también, vamos a ir enganchando en lo que sería la tensión arterial. Hay que tener en cuenta que la tensión arterial, hablamos más de lo que nosotros medimos, en realidad es tensión arterial. Le voy a explicar el tema de la definición. Entonces, la presión arterial, la presión arterial real, es la fuerza o empuje de la sangre sobre la pared arterial. Esa fuerza que da la sangre sobre la pared de la arteria. ¿Sí? Y la tensión arterial es la fuerza de magnitud similar a la presión arterial que se opone en sentido contrario para evitar su exagerada distensión sobre la base de su propia resistencia. Y eso es lo que nosotros medimos con los magnetos neumáticos. ¿Qué es decir? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que medir la sangre como está. Y eso no se puede. Nosotros medimos indirectamente mediante la presión. ¿Cuánto podemos comprimir esa presión de la sangre? Entonces, lo que nosotros medimos es tensión arterial. Ustedes solamente van a escuchar varias veces. Medir su presión, medir su tensión, y usan de forma indiferente. Porque al fin y al cabo, lo que nosotros queremos saber es la presión, ¿verdad?, de la arteria, pero lo que nosotros medimos en la práctica diaria es la tensión arterial, no la presión arterial. Secundariamente al medir la tensión arterial, nosotros suponemos que esa es la presión arterial. ¿Entiendes? Es un concepto hemodinámico. Entonces, en presencia de obesidad marcada y edema, la tensión arterial va a resultar mayor. Así que hay que tener en cuenta eso. Entonces, por eso que esa situación complica un poco. Entonces, otro término, presión sistólica o máxima. La presión sistólica o máxima es el mayor valor obtenido durante la eyección ventricular. O sea, la presión ventricular, la presión sistólica, es la respuesta del gasto sistólico, la fuerza que se controla el corazón, la velocidad de eyección ventricular y de la distensibilidad de las distintas arterias. Entonces ahí se entiende por qué cuando se mayor fuerza de contracción, menos distensibilidad de la arteria, más presión, entonces eso lleva a la presión sistólica. Entonces, por eso se entiende que aquella persona que tenía el pulso bajo, y yo no le sentía el pulso, yo le dije que van a tener una presión menor de 90 y va a estar en shock, porque el gasto cardíaco también va a estar bajo, porque la presión depende del gasto cardíaco. La presión diastólica o mínima, que es el segundo valor, el menor valor observado durante la diástole. O sea, el otro es sístole, diástole, resistencia, y está representado por la resistencia periférica arteriolar, la presión alcanzada durante la sístole. O sea que justamente me está hablando de la parte arterial. La sístole me habla más del corazón, la diástole me habla más de la circulación. ¿Entiendes? Entonces, si yo no siento la diástole, quiere decir que hay una mala perfusión periférica. ¿Se entiende? ¿Están entendiendo el concepto? ¿Están medio dormidos? Sí. ¿Qué no entendiste la parte de esta? Ok. La presión sistólica o máxima, algunos le dicen presión máxima también, es el mayor valor obtenido durante la eyección ventricular. Ustedes ya tomaron presión arterial, ya le escucharon, porque esta persona tiene que estar tomando el. Y el primer ruido que ustedes ocultan y palpan y le marcan la presión más alta, ese que ustedes dicen la presión sistólica. Y ese representa el gasto cardíaco y la velocidad de eyección ventricular y la intensibilidad de distintas arterias. Me marca cómo está funcionando desde el punto de vista de la contracción del corazón. ¿Sí? La diastólica, sin embargo, me está marcando cómo está la circulación. ¿Sí? Y también depende de la viscosidad de la sangre y la volemia. ¿Qué quiere decir? El volumen de sangre cuando está bajo, también la diástole va a estar bajo. Entonces se puede entender que de repente cuando una persona tiene una hipovolemia porque está sangrando, su presión sistólica al principio puede estar más alto y la diastólica apenas se siente.
Esa es una situación grave, porque cuando ya no se siente mala diastólica, después el corazón va a parar directo. ¿Entiendes? Porque ya no vamos a tener sangre que bombear y ahí ya no hay presión. Porque acuérdense que la frecuencia cardíaca dependía de la presión también. Entonces, la presión diferencial o de pulso, esto van a escuchar nunca, es la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica, dividido por 2. Y eso es la presión, y a eso se le conoce presión arterial media. ¿Ya escucharon sobre la presión arterial media? La presión arterial media no es más que la sistólica por la diastólica dividido 2. Y ahí te da una presión, y a eso se le conoce presión arterial media. La tensión arterial media lo que me está diciendo es cuánto es la presión en conjunto con la cual lleva al sistema circulatorio, y cuando la presión arterial media está menos de 60 hay hipoflujo en el organismo, y cuando la presión arterial media es mayor a 110 estamos ante una presión exageradamente elevada que el organismo no va a aguantar. Y son suelen ser parámetros un poco más estrictos con respecto a eso. Normalmente se utiliza mucho para pacientes críticos. Entonces, la técnica del examen, ¿cómo se examina? No tocar, y esto era una cosa que de repente cuando hicieron acá, yo me le miraba ahí cómo se tomaba la presión. Y los otros compañeros que ya tuvieron concurso conmigo se iban y dicen, doctor, y sí, pero no podemos hacer nada. Usted tiene que aprender como le mostré. No, ni miren eso. Esta es la técnica correcta para tomar la presión y es muy interesante porque 10 milímetros de mercurio hace la diferencia. Muchísimo. Entonces, no colocar el estetoscopio por debajo del manguito. Te van a poner el manguito acá y usted van a ver que la gente pone debajo del manguito. No hay que colocar por debajo del manguito. ¿Entienden? Colocar la campana a 2 centímetros por debajo del reborde inferior del manguito. O sea, si está acá está el manguito, tengo que ver 2 centímetros. ¿Se acuerdan que dije 2 dedos, 2 centímetros? Prácticamente. Entonces ahí pone la campana. ¿Sí? Y 2 centímetros del pliegue del codo. ¿Sí? No desinflar el manguito con demasiada rapidez. No desinflar demasiado rápido, porque si desinfla demasiado rápido, ustedes van a tener una presión arterial muy baja. No va a ser la presión real del paciente, ustedes van a pensar que su presión es baja. Entonces, no desinflar el manguito demasiado rápido o demasiado prolongado, que si tarda mucho, porque la presión arterial diastólica va a ser muy alta. También le va a dar error. Entonces, esto es muy teórico, nadie se pone a contar que cada 30 a 10 segundos comienza a desinflar o a apretar para que se desinfle, porque tiene que hacer de forma lenta. ¿Sí? El tema 30 segundos es muy teórico, nadie no necesita una médico contando 30 segundos. Es muy teórico, pero ese más o menos tiene que entender que tiene que ser lento, no rápido, pero no muy lento como para que aumente la presión arterial diastólica. Se está entendiendo, ¿verdad? Porque esto es práctica. En la práctica le tienen que mostrar cómo tomar la presión arterial. Si nos estaba mostrando bien el tema de la presión arterial, en algún momento tenemos que ver con la guía de clínica o de cardio que a alguien se le muestre a usted cómo tomar la presión arterial. Eso es el primer auxilio. Desde el primer año ustedes tienen que estar aprendiendo cómo tomar la presión arterial. Por eso es una aberración que la alumno en medicina tomar la presión. Más bien en ciertas situaciones. Yo eso le digo acá a usted para que usted aprenda, no porque usted quiera bajar la calle al país. Entonces, los magnómetros tienen que ser calibrados de forma periódica. Los eléctricos son más de uso familiar, no tendría que ser de uso médico, pero hoy en día todos usan el eléctrico, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que los eléctricos, la pila o la batería, tiene que estar bien cargada, porque si no, no va a funcionar y va a dar errores. Y tiene que comparar con uno de mercurio. El tensionador del mercurio es el que mejor mide. El problema con el tensionador del mercurio es que es contaminante ambiental, entonces por eso se le puede usar mucho. Y normalmente a veces un hospital tiene uno para poder calibrar su tensión de manual eléctrico. Hay que tener en cuenta que la anchura y el grosor tienen que ser equivalente al brazo de la persona. No puedo yo una persona así enorme y tomarle con uno a 5 milímetros. ¿Entiendes?
Porque te va a dar, si una persona grande le tomo con un aparato de presión pequeño, voy a tener una presión más alta de lo normal. Así que si en una persona yo le tomo con un aparato donde el brazal es más grande de lo normal, voy a tener presión más baja de lo normal. Y tampoco no me sirve, ¿entiendes? Para que sea más fidedigna posible y me ayude, tiene que tener anchura y grosor adecuado. La posición, una cosa muy importante, ese también se hace sentado o acostado con el manguito en posición del corazón. Algunos sé que no tienen corazón, pero para los que tienen corazón, ¿verdad? Normalmente se encuentra acá en el medio del pecho, entre para dos mamilas, para los varones no se le cae, ahí la mujer se le cae mucho, es cuarto o quinto espacio intercostal, ¿verdad? Pasa algo. Entonces ahí, si está sentado tiene que ponerse así para que le tome, y si está acostado a la misma altura, no así ni así. En los digitales, el manual mismo te trae cómo ponerse, tiene que poner así, de esta forma. ¿Entiendes? Y cuando mide todo, ahí se mira. ¿Qué te avisa? No, y ya está. No tiene que quedarse mirando la hora. ¿Se entiende? Todo lo que le digo es solo para que no se aburra mucho en la casa. Yo no tengo que tan literal esos chistes malos de lo que digo. Entonces, medir la tensión arterial. ¿Se acuerdan que nosotros medir el pulso de los 4 miembros? La tensión arterial también hay que medir los 4 miembros. Medir la tensión arterial de los 4 miembros. Y no pueda, en los miembros superiores, prácticamente 15 milímetros de diferencia, si hay, me puede estar hablando de un síndrome costoclavicular, y en los miembros inferiores una coartación de la aorta. Entonces yo puedo sospechar un síndrome costoclavicular, una coartación aórtica, si le mido los 4 miembros. Si yo tengo una presión más diferente en miembro superior y miembro inferior 15 de diferencia, entonces probablemente estoy ante una coartación de aorta. Si la presión del miembro superior está más alto que el inferior es mayor a 15. Y si mi mano derecha es más de la mano izquierda, entonces sí tengo costoclavicular. ¿Se entiende? ¿Sí? No me gusta nada hoy, pero Essa diferença de 15, gracias. essa diferença de 15 milímetros de mercúrio é dos membros superiores e membros inferiores. 15 para mais ou para menos? 15 para menos para la pierna con el miembro superior, porque el flujo va así. Y 15 para menos el lado que haya la obstrucción con el síndrome costoclavicular. Puede ser derecho y izquierdo. Excelente pregunta. Ok. Entonces, si se acuerdan cuando yo le hablé del síndrome de hipotensión o la síncope, la hipotensión tostática, tenemos que medir el pulso. Cuando se levanta tiene que aumentar 10%, si no puede ser por alguna alteración, ¿verdad? Bueno, en el pulso tenemos que medir también en el paciente acostado. Si es la primera vez que le estoy moviendo, pienso en una alteración que puede causar una hipotensión ortostática, entonces tengo que medir también el paciente de pie, inmediato y luego 2 minutos. Entonces normalmente si el paciente está sentado, le pido sentado, le pido que se pare, le mido otra vez su presión, espero otra vez 2 minutos y le vuelvo a medir su presión. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros vamos a buscar una hipotensión ortostática. Si la presión baja cuando se levanta, entonces va a ser una hipotensión ortostática. ¿Se entiende? O si baja en algún momento después de esos 2 minutos. Yo no me recuerdo si le di a usted fisiopato, pero si le había dado en una parte dice que el consenso incluso no dice hasta cuándo no podés esperar una hipotensión ortostática, que incluso puede ser más de 30 minutos, pero el consenso dice que hasta las 30 minutos porque nadie se queda controlando tanto, ¿verdad? Entonces para que por lo menos se controle en estas 3 etapas: sentado, parado inmediatamente y parado después de los 2 minutos. Y un descenso de la presión en ese momento me va a hablar entonces. Y ahí también se controla entonces el pulso. Y el pulso tiene que aumentar también. ¿Entienden? ¿Sí? Entonces, ¿por qué puede ocurrir eso? La insuficiencia autonómica idiopática o secundaria de la diabetes. O sea, en los pacientes diabéticos puede ocurrir eso por la lesión que produce la diabetes
hipotensión arterial, una persona que está deshidratada, donde su organismo comienza a producir su construcción para mantenerle bien. Cuando se incorpora, ¿por qué? Porque necesita mayor flujo, mayor frecuencia, mayor volumen para poder mantenerse de pie. El síndrome vertiginoso o mareo posicional, tratamiento con beta-bloqueantes, antihipertensivo o los beta-bloqueantes que se utilizan por algunas situaciones cardíacas. Y en los ancianos también puede ocurrir esto. Por eso en los ancianos que se detecta esto, tiene que tomar una religión, no se tiene que deshidratar y se le tiene que decir que se siente 5 minutos antes de levantarse. Porque ¿qué pasa? Como el anciano, su sistema simpático está un poco alterado, se levanta y al levantarse, ¡chupán! Se rompe la cabeza. Y la persona no hizo una ACV, no dice, no, son 5. Si se detecta que la causa fue un síncope, se le recomienda eso, buena hidratación y que tenga que quedarse por los 5 minutos sentado para poder levantarse. Bueno, nosotros todos, la gran mayoría nos levantamos, no estamos tan no. Los pacientes adultos mayores, si hacen eso, se van a caer. La gran mayoría. No medir miembros paréticos. Los pacientes que tienen ACV y su brazo está así, no se toca. Ahí no sirve, ahí no es. Ni que tienen linfedema, hay que ver el miembro que mejor se pueda tomar. Evitar, y esto también, evitar 1 hora antes de la medicación, cafeína, cigarrillo, adrenérgico y bloqueantes locales. Porque si no me van a dar presiones más bajas de lo normal, o presiones más altas cuando consume cigarrillo. No ingerir alcohol 2 horas previas. Y hay que tener en cuenta el tema de hipertensión de bata blanca. Tengan en cuenta también esa situación de hipertensión de bata blanca. ¿A qué le llamamos hipertensión de bata blanca? Aquella persona que entra en el hospital o es evaluado por un personal de salud y su presión sube a la época. Ahí hay que tener una cosa. Cuando decimos que podría ser hipertensión de bata blanca, cuando la hipertensión no llega a cifras de crisis hipertensiva, ¿verdad? Y cuando el paciente no era hipertenso anteriormente, ¿verdad? Entonces me da la posibilidad de decirle que se tome su presión de la casa. Aquella paciente que tiene crisis hipertensiva, si yo le envío a la casa, se va a morir por un ACV hemorrágico o un infarto del miocardio. Por eso no podemos decir que es bata blanca, ¿sí? Primera vez que se controló, se fue del hospital y comienza a sentirse mal cuando se le va a evaluar su presión o no, o solo su presión está alta, pero no llega a valores de crisis hipertensiva. ¿Entienden? Bueno, hay que entender bien ese concepto. Bueno, ahora otra situación a tener en cuenta: la presión. Pozo o agujero auscultatorio. ¿Sí? Y aquí era lo que nosotros dijimos, que se tiene que medir bien, se tiene que agarrar y insuflar a 30 a 50 por segundo. Bueno, ¿qué es el pulso o agujero auscultatorio? ¿Se acuerdan cuando se mide la presión, ¿verdad? Y comienza a haber pulsaciones arriba, ¿verdad? Y después, y cuando desaparece, esa es la diastólica. El último dum que escuchamos cuando le medimos la presión en el pulso, ese es la diástole. Pero escuchamos muchos latidos entre la sístole y la diástole. Bueno, el pulso auscultatorio son justamente esos latidos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no insuflo lo suficiente, yo puedo caer en un pulso auscultatorio, y de un paciente que tiene 180 o 100 o 150, puedo caer en un pulso auscultatorio que dice 120. Y voy a decir, la presión está bien. El paciente está en la crisis hipertensiva, está para morir, la presión está bien, la presión. ¿Eso por qué ocurre? Porque no se insufló la medida que se tiene que insuflar. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Inflar hasta reventarme todo su brazo y llegar a 220 en el manguito? No, para eso hay una técnica para saber de hasta cuándo yo puedo insuflar un manguito. Si no le voy a quitar el brazo al paciente y le va a odiar, usted nunca más quiere venir a usted. No va a llorar, no sé qué criatura ahí. Entonces, se palpa el pulso y se insufla
el tensiómetro hasta que desaparezca el pulso. Desaparece el pulso, ese es la sístole. Entonces ahí ustedes les sufran cuando van a escuchar. Entonces, de esa forma, incluso ustedes cuando desaparece, incluso sin escuchar, ustedes saben que es la sístole. Cuando desaparece la tensión del pulso. Y ahí, inmediatamente después, cuando ustedes les insufla, va a comenzar. Y el último va a ser ahí. Para evitar entonces el posauscultatorio, hay que palpar el pulso y insuflar cuando desaparezca la tensión del pulso. ¿Entienden? ¿Sí? Bueno, entonces, ocasionar desaparición con reaparición posterior de los ruidos aportados durante la descompresión. Aumento de la resistencia. Cuando hay aumento de la resistencia periférica, puede haber eso, de la hipertensión arterial, estenosis aórtica grave, presión diastólica más elevada que lo real, porque como parece que termina antes, ¿verdad? Y si el manguito no es insuflado hasta la desaparición del pulso, la presión sistólica va a aparecer más baja. ¿Entienden? ¿Entendieron el concepto, verdad? Bueno. Entonces, vamos a hablar de la medición ambulatoria de la presión arterial o el famoso mapa. Es un pedido muy sencillo que no sé por qué no se hace mucho esos pedidos, ¿verdad? Pero ayuda muchísimo para diagnosticar al paciente con hipertensión con bata blanca. Porque se va, con el aparato se va a la casa, se olvida que existe un médico o una enfermera y se le controla durante 24 horas. Si ahí aumenta la presión de hipertenso, y se le controla incluso durante el sueño. Alguna persona que tiene alteración hípnica, o sea, durante el sueño tiene que bajar la presión, si sube durante la presión, ahí está. Y eso también me ayuda para yo regular su antihipertensivo. Una persona puede ser no hipertensa durante el día y solo durante la noche cuando duerme se hace hipertensa. Y yo viene a consultar conmigo, no, tu presión arterial no se está tomando hipertensivo nada, y le hace un ecocardio de la hipertrofia. Su arteria está toda destruida. Tiene insuficiencia renal, pero no tiene ninguna enfermedad. En realidad no se le tomó la presión durante la noche. Entonces, paciente con signos indirectos de hipertensión, hay que pedir un mapa para descartar eso. Y algunos pacientes que no se controlan bien su presión también. Entonces, porque a veces puede ser que durante la noche esté alto. Entonces tenemos que ver en qué horario le estamos dando la hipertensión. ¿Se entiende? Porque nosotros podemos decir, está tomando bien su remedio, está controlado bien durante el día, pero sigue dañándose su corazón. ¿Cómo puede ser? Si ya controlaste la presión, no tendría que dañarse el corazón, no, tendría que estar hipertrofiado. Pero este está hipertrofiado. E incluso a veces viene con dolor de pecho, pero su presión está bien. Durante la noche está subiendo su presión y está tensionando su organismo. Entonces, para esa situación ayuda mucho el mapa, porque es un monitoreo durante 24 horas. O sea, durante el día y la noche, durante todo el ritmo circadiano. Entonces, el mapa me puede dar cifras menores que los consultorios. Es bueno durante el periodo de sueño, confirma el diagnóstico de hipertensión en casos limítrofes y transitorios. E incluso me puede clasificar la presión. Vamos a ver más adelante, tenemos la tabla de clasificación de hipertensión que ustedes tienen que saber. No es una opción, ustedes tienen que saber de memoria. Aunque no nos guste mucho la memoria, tenemos que saber de memoria. Entonces, y me puede clasificar la hipertensión. Tipo, yo estoy, no sé si está estadio 1, estadio 2, estadio 3, lo que sea, hipertensión leve, alta. Me puede determinar cómo se mantiene normalmente la presión más tiempo. Ahí yo puedo determinar. Normalmente yo determino la mayor presión que el paciente tiene durante el día. Ese es su estadio. Porque siempre tengo que jugar a que no quede eso alto. Me voy a explicar después porque eso es una trampa que yo le pongo en el examen. Le pongo varios valores de varios estadios y tengo que determinar cuál es el estadio del paciente. Y si no saben bien, ahí es lo que puedo la. Y hipertensión, tienen que saber, no tienen de otro. 60% de la población adulta es hipertensa. De 10 pacientes que ustedes vean adultos, 6 van a tener hipertensión. O sea, van a tener que tratar o derivarle a alguien si no se está tratando. Ok. Confirma el diagnóstico, califica la
establece su relación con determinados eventos diurnos, observa los cambios provocados por el sueño, al evaluar la eficacia y la duración del efecto de los distintos agentes empleados en el tratamiento. O sea, también te ayuda para ver si te está tratando bien el paciente. Y esto es lo que usted tiene que conocer cuando intente lograrlo. Después yo le voy a mostrar otras clasificaciones, pero este es lo que usted tiene que conocer. Tiene que saber. Hoy en día hay una leve cambio de la clasificación, ¿verdad? En cuanto a la crisis hipertensiva, pero todavía no es aprobado para el Revalia. Tal vez esto cambie para el siguiente año. Todavía el Revalia le van a preguntar así, no le van a preguntar de la clasificación nueva que salió este año. Entonces no voy a todavía hablarles de eso hasta que aparezca eso. Entonces el siguiente año escuchan otra clasificación de la crisis hipertensiva, esa es la nueva. Para no complicar la historia, es casi la misma cosa, pero cuando comenzamos a aprender, si nos complicamos, es todo. Entonces, ¿cuánto es el valor normal de la presión? Y ahí tenemos que tener tanto la sístole y la diástole. Tanto la sístole y la diástole son importantes. El aumento de la sístole o de la diástole, no solo juntos, me habla de hipertensión. ¿Se entiende? Y este gráfico explica bien esa situación. Entonces, la presión normal le clasifica I, le pone I, que si son independientes para hablar de la categoría de presión arterial. La sistólica y la diastólica son independientes. Y que yo le dije, la presión más alta es lo que me dicen que categoría está. Entonces, si el paciente tiene esta presión sistólica, pero tiene esta de diastólica, esta es la presión, la categoría de presión de ese paciente. ¿Entienden? ¿Puede entender eso? La misma cosa. Entonces, esta es la presión sistólica y esta es la diastólica. Esta es la clasificación del paciente. La presión más alta es la que te determina cuál es la clasificación. Es bien sencilla. Solo que al ponerte dos valores, y si no entendimos el concepto, ahí es lo que nos equivocamos al marcar las opciones. Entonces, normal menor a 120, o sea, tener presión de 120 ya me avala una presión elevada, ya no es una presión normal. 120, 80 ya no es una presión normal, una presión elevada. ¿Sí? Menos de 80, eso es una presión normal. ¿Sí? O sea, 110, 70. ¿Me entiendes? Eso es una. Ahora, elevada es entre 120 a 129 y sigue siendo menor de 80. Ahora, cuando la diastólica alcanza de 80 a 89, ya hablamos ya de hipertensión alta, hipertensión nivel 1. ¿Sí? Y la sistólica cuando alcanza 130 a 139. Menos 120, 120 a 129, 130 a 139, es facilísimo. Menos 80, más 80 hasta 89. ¿Sí? Nivel 2, 140 o más de sistólica y 90 o más de diastólica. Y hablamos de crisis hipertensiva cuando la presión es más de 180 para arriba, o la diastólica igual o más de 120 para arriba. ¿Se entiende? ¿Entendieron? Esto es muy importante, porque esto puede salir un caso antes yo era muy malo, más malo que creo que se puede creer. Cada un caso clínico y ese caso clínico hacía toda el examen. Cada caso clínico te equivocaba en todo el level, porque presentaba como realmente un paciente. Se quejaron, bueno, no era cabrón, pero se quejaron todo. Después de mucho tiempo, cuando pasó y ya no se quejaban más, ahí cambió. Pero no voy a hacer eso con ustedes, no se preocupen. Entonces, clasificación de hipertensión. La hipertensión puede ser una hipertensión sistólica, donde solo la sistólica está elevada. Eso puede ocurrir en la aterosclerosis, en la esclerosis difusa de la aorta, la bradicardia. Cuando hay bradicardia, la presión alta. Si hay bradicardia y aumenta presión arterial alta, no le bajen la presión. Esa es una compensación que hace el organismo. Ustedes le bajan la presión y se va a morir. O va a traspasar sin copero. Entonces, tienen que saber la causa de por qué está teniendo bradicardia. A veces necesitan un marcapaso.
Solo se baja la presión en esa situación si el paciente que está en crisis hipertensiva. Ahí tengo que bajar un poquito, pero no todo, solo un poco. La hipertensión diastólica es cuando solo la diástole está alto. O más la diástole. ¿Sí? Cardiopatía hipertensiva con insuficiencia cardíaca. La hipertensión primaria esencial o idiopática es la causa más frecuente de hipertensión arterial, 80%, 89%. Y están relacionados con la familia, antecedentes familiares. Si tu familia tuvo, la posibilidad que tenga es enorme. La hipertensión secundaria son las que son secundarias a otras enfermedades o lesión de otros órganos que intervienen con la presión, como el renal, el endocrino, el hematológico, neurológico, intoxicaciones. ¿Sí? Estamos viendo eso cuando hablamos de hipertensión arterial secundaria. Bueno, la parte de hipotensión arterial, solo para, no sé si van a querer descansar de esto o continuamos. Depende de lo que ustedes digan. Entonces, hay que tener, teóricamente hablamos de hipotensión cuando la presión arterial está menos de 110. Imagina ahí, pero 110 es normal y menos ya hay hipotensión. Eso depende mucho de cada persona. Hay que tener en cuenta si la persona no siente molestia y su presión está un poquito más abajo de eso, no quiere decir que voy a catalogar la hipotensión. Tengo que tener en la presión sistólica, yo tengo que tener en cuenta con la clínica cuando voy a hablar de hipotensión. ¿Sí? Porque mi mamá tiene su presión normal de 90-60. Y siempre empezó así, a veces incluso más bajo y nunca estaba. Y si baja más le da un poco de sueño y cosas así. Pero nunca, para ella esa presión que llamamos hipotensión de su presión normal. Entonces hay que tener en cuenta en cuanto a la clínica, ¿verdad? Para hablar de hipotensión, no solo sobre los valores. ¿Sí? Ahora sí, cuando es menos de 90 ya tiene que preocuparnos, ¿verdad? Porque ahí sí ya entramos en una hipotensión realmente marcada. Entonces, hay una hipotensión en situaciones agudas. ¿Cuál es el shock periférico? Cuando el problema es volumen, ¿verdad? En la anemia aguda, deshidratación, en la sepsis, porque hay vasoplejía, entonces aumenta el lugar donde tiene que estar volumen, entonces disminuye la distribución. Shock centrales, el infarto voluntario por el problema del corazón. En el edema pulmonar, corazón pulmonar agudo, en el taponamiento cardíaco, porque el corazón no se puede contraer con fuerza porque está lleno de líquido alrededor. En la enfermedad de Addison, que es una enfermedad endocrinológica, ¿verdad? Donde hay déficit de cortisol y cosas así. En la caquexia, y a veces puede ser que no haya una causa establecida, que el paciente tiene tendencia a tener presión baja. Normalmente el que no tiene tendencia a tener presión baja, no se le trata de ser síntoma. ¿Sí? Ok. Y podemos decir que hay hipotensión postural o ortotáctica. ¿Se acuerdan cuando le controlábamos? Parado inmediatamente parado por los 2 minutos. Si en alguno de esos momentos de que se para baja 20 milímetros de mercurio, entonces hablamos de hipotensión ortotáctica. ¿Bien? ¿Cuándo hay hipotensión ortotáctica? Cuando la persona tiene mucho varices, porque al incorporarse la sangre que tiene que venir se baja todo de sus varices. Entonces llega menos sangre al corazón, o sea, hay menor retorno venoso. Vasodilatadores de acción central, o sea, por la medicación, antihipertensivos, compresión tumoral de la vena cava inferior, a veces puede ser por eso, y denervación simpática. Esa es la causa de hipotensión postural ortotáctica. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Descansamos y volvemos o continuamos?